Yo tengo mis dudas con respecto a que si el periodismo tiene que bajar los niveles de confrontación en la sociedad, porque quizás no es un rol del periodismo. El periodismo está para registrar lo que está pasando en la sociedad. El periodismo está para describir lo que la sociedad vive, lo que la sociedad sufre, lo que la sociedad padece y lo que la sociedad avanza. Ahora, son los actores políticos los que tienen esa principal responsabilidad de bajarle niveles de confrontación a la lucha política, niveles de confrontación insana, porque la confrontación es natural en una sociedad, es positiva, solo cuando deja de ser una confrontación sobre la base de reglas de juego democráticas, pasa a ser un peligro. Entonces el periodismo tiene que jugar un rol de registro y por supuesto puede orientar el debate en la sociedad, puede ayudar a orientar el debate, pero no se le puede cargar sobre los hombros del periodismo la responsabilidad de bajar los niveles de confrontación, de hostilidad, de odio, por ejemplo. En la sociedad lo que no debe es estimular el odio, ¿verdad? Lo que no debe estimular es la exclusión, lo que no debe estimular es, digamos, la intolerancia. Pero los periodistas van a una guerra a cubrir la guerra, no se van a meter en el medio a parar la guerra, ¿verdad? Cuando es un corresponsal de guerra. Ahora, lo que no puede hacer el periodista que cubre la guerra es colocarse a disparar en nombre de alguno de los dos bandos, salvo que sea un medio de carácter político que tenga esa tarea, ¿verdad? De tomar partido. Yo tampoco es que promuevo que los periodistas no tomemos partido. El periodismo, en esencia, es una profesión política, ¿verdad? Sobre todo el periodismo dedicado a la lucha entre partidos, al que cubre las actividades de orden político. Los periodistas somos seres humanos y como seres humanos somos todos políticos, ¿verdad? Entonces, claro, los límites vienen marcados por la ética profesional, ¿verdad? Vienen marcados por las leyes de la República, por la Constitución, por la ley de ejercicio del periodismo. Ahí están los límites, ¿verdad? Todo lo que esté en contravención de lo que son esos acuerdos, esas normas sociales, por supuesto que no está bien, ¿verdad? Y precisamente en un país donde la norma es la violación de la Constitución, la norma es la búsqueda del poder para excluir o incluso la búsqueda del poder para pasar factura, lo menos que puede hacer el periodismo es actuar apegado a la Constitución. Tiene que hacerlo, tiene que actuar apegado a las normas que hay en la sociedad para, de alguna manera, pues, cumplir con su responsabilidad. El periodista venezolano tiene el desafío, en este contexto, de colarse por las rendijas que deja esta realidad. Ese es nuestro desafío. No hacer de cada uno de nosotros un dique de contención que impida el flujo de la información. Todo lo contrario, tenemos que inventar, tenemos que crear las vías para que la información llegue a la ciudadanía en medio de este contexto, un contexto hostil al ejercicio de la profesión. Y por supuesto, eso pasa por reinventar el lenguaje, reinventar los códigos de comunicación, administrar las palabras y los silencios, sin dejar de decir y hacer lo que tenemos que decir y lo que tenemos que hacer. En primer momento, yo diría que el enemigo principal es el inmenso ejército de manipulación mediática al cual estamos sometidos. Tenemos ejércitos que van en todas las direcciones, en la dirección precisamente de hacer de la verdad una mercancía de muy bajo costo. Y sobre todo, el hecho de que se convierta el fake news en el sustituto de la información. El gran reto que tenemos es precisamente luchar contra esa tendencia pues a justificarlo todo en nombre de la libertad de expresión. Y resulta que en nombre de la libertad de expresión no se puede mentir, por ejemplo, no se debería mentir. Yo creo en el concepto de la información veraz. El ciudadano tiene derecho a una información veraz. El ciudadano tiene derecho
a que la información que se le transmita a través de los medios sea una información medianamente verificada, por lo menos, ¿verdad? O sea, porque de lo contrario, entonces, imagínate, ocurre lo que está pasando, que se declara la guerra sucia por la libre. Y eso entonces no respeta ni edad, ni rango, ni ocupación. Y terminamos entonces en manos inescrupulosas. Y eso es muy peligroso para la sociedad. Mira, un fake news puede producir una guerra. Un fake news puede producir un suicidio. Un fake news puede producir el derrumbe de acciones en una bolsa de valores, ¿verdad? El fake news puede producir persecución. Es decir, el fake news es a lo que sería la medicina el uso de un bisturí en manos de un criminal. Terminas dependiendo de la reacción de las redes frente a lo que tú dices o frente a lo que tú haces. Imagínate tú que Mandela hubiese estado pegado a un Twitter o del Facebook a la hora de tomar las decisiones que tuvo que tomar para lograr la reunificación de Sudáfrica. Imagínate tú los luchadores por la libertad en cualquier lugar del planeta que dependan de lo que diga un tuitero. Eso equivale a que un director técnico de una selección de fútbol haga una encuesta en la barra antes de tomar la decisión de sacar un jugador o de poner un jugador. Entonces, evidentemente, pues es muy peligroso que un político se hipoteque a las redes sociales y que se convierta en una especie de red dependiente. Eso es muy peligroso porque te enajenas, pierdes la capacidad de reflexión, terminas de atender a lo que son las bajas pasiones y también al aplauso fácil en lugar a las decisiones difíciles que caracterizan la política. Hay decisiones que pueden ser impopulares, pero que el político tiene que tomarlas independientemente de que le caiga encima una nube de bots. Esas agendas terminan pareciéndose y coincidiendo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre Maduro vete ya y hasta el 2000 siempre? Ninguna. En esencia son lo mismo, son la exclusión, porque el que se quiere quedar en el poder como sea, es igual al que quiere sacar al otro ya. Son en esencia lo mismo, son la intolerancia, el irrespeto a la voluntad del pueblo, el irrespeto a la diversidad, la poca comprensión de la importancia de la democracia en una sociedad, terminan siendo lo mismo. Por eso es que los extremos terminan coincidiendo. Aunque se disfracen de cosas distintas, en esencia son lo mismo. Fíjate tú que en medio de esos dos extremos, en medio de esas dos posturas que tú describes, está un país a la espera de una agenda común, que no la tiene ni el G4 ni la tiene el gobierno. Una agenda común que permita sacar a Venezuela del foso donde la tienen metida, precisamente una manera de gobernar y una manera de oponerse. Cada uno de esos actores, de esos dos bloques, termina justificando su acción o su inacción en la conducta del otro. Y entonces aquí desapareció la autocrítica, aquí desapareció la capacidad de hacer concesiones reales, aquí desapareció la capacidad de ir a la mesa de diálogo o de negociación sin cartas bajo la manga, aquí desapareció también la idea de reconocer en el otro verdades que no quiero aceptar, ¿verdad? Porque para que haya una negociación exitosa, yo tengo que obtener de ella cosas que le sean costosas al otro. Y yo tengo que darle al otro cosas que a mí me sean costosas. Entonces, esa voluntad no ha habido. De que terminan siendo dos fuerzas excluyentes. Se parecen en eso, en que son fuerzas excluyentes, en que son fuerzas mesiánicas. Unos creen en el Mesías Chávez, que llegó para poner orden
bajo la figura caudillesca que lo caracterizó y que lo quiere mantener bajo la caricatura esa de los ojitos de Chávez, ¿verdad? Una especie de Big Brother que controla todo. Y los otros creen en un Mesías que va a venir del extranjero con tanques, aviones, bombas a resolver el problema. Entonces estamos en manos de dos fuerzas que son absolutamente prepotentes. ¿En qué se diferencian? Digamos, en los modelos ideológicos que la caracterizan, ¿verdad? Quizás en la visión de la economía, en el discurso, pero en la práctica terminan siendo muy parecidos, porque en esencia son parte de los males que hemos tenido históricamente en nuestro país. El caudillismo, la corrupción no es exclusiva del gobierno, ahora se ha demostrado que no es solamente exclusiva del gobierno. También en el poco respeto a la disidencia interna en cada uno de sus bloques. En eso se parecen muchísimo. O sea, el G4 maltrata al disidente como lo maltrata el PSUV. Y entonces lo que el PSUV llama traición a la patria, el PSUV, la oposición los llama que son alacranes, o son vendidos, o son enchufados, comprados por el chavismo. Es decir, terminan calificando. Ninguno de ellos está preparado para resistir argumentos y rebatirlos con argumentos. Rebaten argumentos con trompadas estatutarias como lo hacían los ADEC con los tiempos de Gonzalo Barrios y de todos ellos. Entonces, en el fondo terminan pareciéndose, y esa es la gran tragedia venezolana, que al final, para el venezolano común, da lo mismo un gobierno del interino o un gobierno de Maduro. Terminan siendo lo mismo porque ninguno de los dos ayuda a resolver su problema. Viven en una eterna confrontación, y en esa confrontación el ciudadano está en un tercer plano, relegado, mientras ellos dirimen sus diferencias, que al final es la pugna por el poder. Entonces, mira, es un cuadro absolutamente decepcionante, diría yo. Por la vía del desacuerdo no llegamos a ninguna parte. Que por la vía del pulso de fuerza, lo que llegamos a la destrucción del país, a la destrucción de su economía, al empobrecimiento de su población, al deterioro cada vez más creciente de nuestra imagen internacional, a la desinstitucionalización. Venezuela vive un profundo proceso de desinstitucionalización que solo se puede corregir con un acuerdo político que permita que todos nos encontremos en las reglas de juego.